En la gran montaña Ogi, en la Tierra de los Bosques, un grupo de ninjas renegados abandonaron sus aldeas y vidas como shinobis para irse a vivir a la naturaleza con otros como ellos, lo cual los convierte en ninjas perversos. Estos ninjas han constituido una banda de ladrones salvajes que se dedica a robar y utilizan sus habilidades shinobis para realizar crímenes. Siempre que realizan un robo, asesinan a todos aquellos con quienes se encuentren, incluyendo a niños si es necesario. Para no dejar ningún testigo, por lo que a todos los lugares donde realizan sus robos van dejando centenares de cadáveres e incendiándolo todo. Durante uno de sus robos, uno de los ninjas ladrones llamado Gantetsu, quien es el ninja que siempre se encarga de eliminar a los niños, es capturado y será transferido a la capital de la Tierra de los Bosques para ser interrogado y posteriormente será sentenciado a muerte por todos sus crímenes. Pero los ninjas renegados tratarán de rescatarlo durante el camino de la transferencia. Entonces la policía del bosque asigna una escolta para custodiar al prisionero, pero como los enemigos son ninjas, se encargan de solicitar a la aldea de la hoja un equipo de escolta ninja, donde Sakura, Naruto y Rock Lee serán enviados en esta misión. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de escolta de Gantetsu. Nuestros protagonistas llegan a la Tierra de los Bosques para dirigirse a la capital en un barco a través del río, donde podemos observar a Gantetsu en una jaula de contención. También podemos observar a la guardia de la Tierra de los Bosques. En este punto conoceremos la historia del capitán Todoroki, quien dirige la operación de la transferencia de Gantetsu. Hace muchos años atrás, cuando Todoroki era un niño, los ninjas renegados asaltaron su casa, asesinando a todos sus familiares, incluyendo a su hermanito menor llamado Akio, pero durante el incendio pudo observar el rostro de Gantetsu cuando tenía a su hermanito menor, así que desde entonces entrenó muy duro para algún día vengarse de los ninjas renegados y principalmente de Gantetsu por asesinar a su hermano pequeño. Al fin podré vengarte. Justo ahora que es el capitán y tiene a Gantetsu de prisionero, intentará asesinarlo antes de llegar a la capital de los bosques, porque de todas formas será sentenciado a muerte. Arte ninja. Lodo carmesí. ¡Ah! Por otro lado, los ninjas renegados crearon un camino para desviar el transporte, partiendo el barco por la mitad, consiguiendo separar a Gantetsu de la guardia del bosque, quedando solo con Naruto y Todoroki, quienes confrontan cara a cara a los ninjas renegados que vienen por Gantetsu. Pero el barco cae por una cascada y los ninjas renegados huyen para no caer al vacío. Después de la caída se dan cuenta de que están en el bosque donde se ocultan los ninjas renegados, quienes en realidad no vienen a salvar a Gantetsu. De hecho, todo lo contrario, vienen a asesinarlo, y Gantetsu les cuenta a Naruto y Todoroki toda la verdad. Gantetsu era un ninja renegado que robó y asesinó a muchos inocentes, pero que nunca le hizo daño a ningún niño. En realidad, él quería que los niños se salvaran, así que secretamente, sin que se dieran cuenta sus compañeros, durante muchos años salvó, ocultó y cuidó de varios niños quienes estaban agradecidos con él y lo veían como un padre. Entre ellos estaba el hermano menor de Todoroki, Akio, quien era el más grande de los niños, que también se dedicaba a cuidar al resto de niños huérfanos. Gantetsu, arrepentido de esto, decidió que era hora de ponerle fin a los ninjas renegados, porque no eran más que ambiciosos animales que solo traían muerte y desgracia. Entonces ideó un plan para deshacerse de los ninjas renegados, primero robándoles todos sus tesoros, entregándose a las autoridades sabiendo que los ninjas renegados irían tras él para recuperar todos sus tesoros robados, esperando que de esta forma la policía o los ninja de la hoja consigan atraparlos. Una vez que los atraparan, los niños irían a liberar a Gantetsu, pero no funcionó porque los ninjas renegados se enteraron de toda la verdad y secuestraron a Akio, así que ahora todos irán tras los ninjas renegados, dando paso a la batalla final contra los ninjas renegados. ¡Cuidado!
Los ninjas renegados fueron eliminados durante el incendio, entonces al día siguiente todos se reúnen y Gantetsu le pide a Todoroki que lo lleve ante la justicia por todos sus crímenes. Todoroki no puede perdonarle por sus crímenes aunque haya salvado a su hermano Akio, pero debido a que ayudó a eliminar a los ninjas renegados, decide reportar ante la policía del bosque que todos los ninjas renegados, incluido Gantetsu, fallecieron durante el incendio, para que de esta forma sea libre y se quede cuidando de los demás niños huérfanos. Y otro que se queda a cuidar a los huérfanos es Akio, hermano menor de Todoroki, quien ahora será el hermano mayor de todos los niños huérfanos, terminando fracasando con la misión, pero permitiendo que el criminal Gantetsu tenga la oportunidad de remediar todos sus actos.